La bancada de senadores del Frente Amplio, señora presidenta, está presentando una moción en este momento. Nosotros queremos discutir, tener la oportunidad de que se oiga nuestra voz. Nosotros queremos utilizar el mecanismo que está previsto en el 168 y queremos buscar que se le saque el rótulo de la urgente consideración a ese proyecto que fue remitido el jueves. Así que solicitamos que se prorrogue la creación de la comisión especial y que primero se dé lectura a nuestra moción y se nos dé la oportunidad de dar el debate aquí en Cámara. Vamos, sí, senador Penades, estamos esperando que llegue la moción, si le parece. Señor senador Penades. Nosotros no tenemos inconveniente, señora presidenta, de que se dé lectura a la moción que va a presentar los señores senadores del Frente Amplio, pasemos a discutir el contenido de la misma y posteriormente, finalizado ese debate, se ponga a consideración la creación de la comisión especial que estamos mocionando. Nada más, gracias. Perfecto, vamos a esperar unos instantes. A efecto, ya llegó la moción. Así que vamos a proceder a la lectura de la moción, si les parece. Montevideo, 28 de abril de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, presente. En atención al ingreso del proyecto de ley de urgente consideración al Poder Legislativo, los legisladores abajo firmantes consideramos: 1. Que representa un verdadero avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener el Parlamento, tanto de manera interna entre los legisladores como en el resto de la ciudadanía a través de las comisiones. 2. Que existe por parte del Poder Ejecutivo un abuso de las vías constitucionales, abuso que ha sido cuestionado no solo desde el ámbito político, sino desde el ámbito académico, donde se han expresado las más diversas objeciones al mecanismo constitucional que se pretende utilizar para aprobar esta ley. 3. Que el propio contenido del artículo 168 de la Constitución, que prevé la posibilidad de proponer proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, determina claramente cuáles son sus alcances, finalidades y limitaciones. Esta es, sin duda, una facultad extraordinaria del Poder Ejecutivo que es de uso restringido y excepcional para situaciones que así lo demanden. La urgencia real es la única determinante para proceder a limitar las garantías parlamentarias, renunciando a una discusión con la mayor amplitud democrática. Ese es el único fundamento de la ley de urgente consideración de acuerdo a nuestra Constitución y no otro. Por tanto, afirmar que lo urgente refiere al procedimiento, aprobación y no a la urgencia de los contenidos significa una clara distorsión del instituto, un verdadero atajo jurídico para imponer de manera rápida y soterrada una agenda política cuasi refundacional. 4. Que resulta a todas luces una afectación a las garantías democráticas pretender discutir más de 500 artículos que abarcan los temas más diversos en apenas 75 días. Esto no se condice con la calidad democrática que debe tener el debate político y mucho menos en el contexto actual de emergencia sanitaria, donde se vuelve difícil recibir a las diferentes delegaciones que sean afectadas por el articulado a la luz de las medidas de distanciamiento social. Lo hemos dicho claramente, otras son las emergencias y por tanto nos llamó poderosamente la atención que no fueran incluidas en la propia ley de urgente consideración medidas para paliar la presente emergencia sanitaria, cuando son estas y no otras las medidas que está reclamando la ciudadanía. Sin ir más lejos, durante los últimos días la pandemia del COVID-19 ha tenido un agravamiento. Lamentablemente, para el Poder Ejecutivo las urgencias siguen siendo otras. 5. Que es relevante subrayar que el derecho debe funcionar de acuerdo a un fundamento ético. Esto implica no solo legislar pensando en el bien común, sino también respetar las reglas democráticas según su contenido normativo, que en el proyecto que nos ocupa resulta claramente distorsionado. Esto queda en evidencia cuando se utilizan ciertos mecanismos jurídicos que, más allá de ser reconocidos y aceptados por el ordenamiento, se llevan a la práctica de manera abusiva. El ejercicio ético del derecho y de la política requiere de una actuación legal y digna, no solo respetando las normas, sino acatando su finalidad. Utilizan con otra finalidad, una finalidad espuria que pretende otra cosa diferente al espíritu de la ley, se pervierte el orden constitucional. 6. Que a través del proyecto de ley de urgente consideración el Poder Ejecutivo pretende torcer la voluntad del constituyente, vulnerando de manera soterrada algunos de sus requisitos.
En este sentido, la gran cantidad de artículos que se pretende discutir y aprobar en un plazo récord no hace otra cosa que torcer la voluntad del constituyente a la hora de crear este mecanismo constitucional. Lo cierto es que la Constitución prohíbe expresamente la presentación de 2 o más proyectos de urgente consideración en el mismo momento. Así lo establece el literal A del numeral 7 del artículo 168. A. El Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado, cierra comillas. El constituyente sabía perfectamente que no se podían tratar 2 o más temas de urgente consideración en el mismo momento. Y, sin embargo, de manera espuria, el Poder Ejecutivo, abusando de las reglas constitucionales, envía al Parlamento un proyecto de ley ómnibus que podría subdividirse en al menos 30 proyectos de ley, todo en uno, vulnerando la voluntad del constituyente a través de un formalismo y avasallando al Poder Legislativo en su conjunto. Por todo lo expuesto, atendiendo a que no existe mérito alguno para que este proyecto de ley sea declarado de urgente consideración y para garantizar un verdadero debate democrático con la máxima participación de la ciudadanía, los senadores abajo firmantes mocionamos para que la Cámara de Senadores deje sin efecto la declaratoria de urgente consideración de acuerdo al literal C del numeral séptimo del artículo 168 de la Constitución de la República.